Ahora, estudiantes, analicemos la relación entre texto lineal y gráfico. Texto. Este texto de la primera parte relaciona, pues, la imagen que ven ustedes en la pizarra con textos lineales previos. ¿Y qué información encontramos en esta lectura? Primero, información temporal del siglo XVI, ¿cierto? Has leído el texto, ¿no? Siglo XVI. ¿Qué dice el texto sobre el siglo XVI? Que el cultivo de caña generaba riqueza en esas épocas. Generaba riqueza, significaba riqueza. ¿A quién? ¿Para quiénes? ¿Riqueza para quiénes? Para la colonia. En el siglo XVI, este es el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué generaba riqueza el cultivo de caña en la colonia? Por al menos 2 o 3 motivos. Primero, la tecnología que utilizaban era sencilla, tecnología sencilla, simple, tecnología simple, nada sofisticado, el uso de estos aparatos técnicos. Después, porque necesitaba terrenos vírgenes, o sea, podemos deducir que estos terrenos no necesitaban, pues, un tratamiento previo, bastante exhaustivo, como abonar, de repente quitar lo inútil, no, terrenos vírgenes. Y porque, y esto es lo principal, porque se necesitaba mano de obra no calificada. Mano de obra no calificada. Y abundaban, pues, la mano de obra no calificada en esas épocas. Para cubrir las plazas laborales que se generaban en el cultivo de caña, ¿qué se hizo en el siglo XVI? Se procedió a la importación. Se comenzó a importar. ¿A qué o quiénes? Importación de población afro, en condición de esclavitud. Así, en condición de esclavitud, efectivamente, pues, porque estas personas afro ya eran esclavos en su África, en África. Ellos eran súbditos de su rey y este rey los vendía como esclavos. Entonces, en la colonia, la legalidad de la esclavitud de los negros descansaba en la independencia de los reyes indígenas africanos que suministraban esclavos. El soberano europeo no tenía la culpa de que aquellos negros fueran esclavos sencillamente, porque ya lo eran antes de ser vendidos a los traficantes europeos. Así reza el texto en el párrafo 4. Ya eran esclavos, y eran vendidos como esclavos y permanecían como esclavos y seguramente tendrían que morir como esclavos. Esta práctica se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII. Además, encontramos en el texto que antes del siglo XVI, en el siglo XV, la esclavitud era algo cotidiano. La esclavitud era algo común. No despertaba reparos o miramientos en las personas de una manera expresa. Claro que hubo voces de repente aisladas, pero como dice el texto,
bajo esta sencilla justificación fue como prácticamente sin discusión, prácticamente, ¿no? Voces aisladas hubo, a excepción de algunas dudas, pero poco persistentes, procedentes de alguna orden religiosa, se mantuvo la esclavitud del negro como aceptable hasta el siglo XVIII, ¿no? Esa información es muy importante. Pero volviendo a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, podemos observar que la esclavitud del negro no era una novedad del momento. Desde mucho antes del descubrimiento de América, la esclavitud era algo familiar en Europa y muy común en el sur de Europa. Portugal, por su relación con el norte de África y por sus factorías comerciales establecidas a lo largo de la costa occidental africana, había hecho del esclavo negro una figura muy habitual en la sociedad española. Entonces, pues, a continuación finaliza este texto con el gráfico que aparece en la pizarra y, como te dije, tiene que ser coherente con la temática que se estaba desarrollando en el texto lineal. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la imagen, en la caricatura? ¿Puedes verlo? Claro que sí, son esclavos. ¿De qué tipo? ¿De qué raza? Sí, pues son afrodescendientes. Y hay alguien que vendría a ser su dueño, ¿no? Que viene a ser algo así como su dueño o su patrón. ¿Y qué dice este personaje, el patrón? Se refiere a los esclavos afrodescendientes y les dice así: no tenían nada, ahora tienen trabajo, casa y comida. Entonces el afrodescendiente debería sentirse agradecido pues por el trabajo, por la casa y por la comida, ¿no? Debería servir mejor a su patrón. No tenían nada pues anteriormente y ahora lo tienen, en condición de esclavitud, pero lo tienen, que es muy diferente a tener nada. Entonces, ¿qué notamos que es lo medular en esta lectura, en el texto lineal, así como en el gráfico, en la caricatura? Que es la esclavitud, ¿sí o no? Parte del tema central. Y por ahí se decanta la primera pregunta, que cuestiona así: ¿cuál es el tema central del texto? Busquemos. Alternativa A: el establecimiento de la esclavitud en Europa. Falso. No es en Europa el establecimiento de la esclavitud que se ha mencionado en este texto, sino las colonias españolas de América. Las colonias españolas de América. O sea, colonias españolas de América. Por ese dato del establecimiento en Europa, suprimimos la alternativa A, no responde a nuestro problema. B, la esclavitud del negro en España del siglo XVI. Encontramos pues el tema de la esclavitud del afrodescendiente. En España, pues se puede entender que en América era un territorio español, ¿no? Que le correspondía a España, y entonces puede ser esta la alternativa correcta sin ningún problema, además que temporalmente está bien situado, ¿no? Se refiere al siglo XVI, en las colonias españolas de América, a diferencia de la alternativa A que mencionaba Europa, que ya escapaba al tema de España. En todo caso, analizamos las otras alternativas. Si no hay otra mejor, Barco va a responder bien a la cuestión 1. Alternativa C, la comercialización de esclavos en América. Si este tuvo que haber sido el tema central, pues el texto tendría que habernos contado más sobre cómo se realizaba esta comercialización, quiénes realizaban esta comercialización, a cuánto se vendía un esclavo en América, de dónde lo traían, bueno, se sabe que de África, para qué actividades, cuándo un esclavo costaba más, cuándo un esclavo costaba menos, todo lo que implica la comercialización. Y no son datos que encontramos en extenso en la lectura. Recuerda que el tema central aparece desde el inicio hasta el final de una manera explícita o subyacente. Descartamos casa.
Dedo. La trata de esclavos negros a inicios del siglo XVI. Trata, pues, se refiere al tráfico y efectivamente encontramos aquí el tráfico de esclavos negros a inicios del siglo XVI. Está muy bien situado temporalmente esta alternativa. El problema es que no lo sitúa en el espacio correcto. No hay espacio. Hay tiempo, sí, pero no hay espacio. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? Si yo elijo esta alternativa, si nosotros elegimos esta alternativa como correcta, puede hacer referencia a la comercialización de esclavos negros en China, o de repente en Europa, o de repente en África, o quizás en Norteamérica. Y no, el texto está bien situado, se refiere a los dominios españoles, tanto en Europa como en América. Así pues, dejamos de lado a la alternativa D. Y finalmente, el origen de la esclavitud en el continente africano ya es un tema que es incoherente, no tiene relación alguna con el desarrollo textual, es tangencial, sí, por la esclavitud, pero no responde a la integridad del texto porque el origen de la esclavitud no se ha desarrollado en la lectura. Eso significa que la alternativa que mejor responde a nuestra primera cuestión es barco, la esclavitud del negro en España del siglo XVI. Segunda pregunta. De la caricatura, la expresión no tenían nada, ahora tienen trabajo, casa y comida, supone una intención. ¿Será pesimista? Pesimista sería pues que uno de estos esclavos afrodescendientes diga lo siguiente, ¿no? Nací esclavo, vivo esclavo y moriré esclavo y no tengo otra alternativa. Esa sería una visión o una intención pesimista y no debería venir del patrón, ¿no? Porque él no está padeciendo los calvarios que están sufriendo los esclavos afrodescendientes, sino debería venir esa intención pesimista de los esclavos afrodescendientes. Dejamos de lado A. Reflexiva, en D, no hay reflexión ahí, no hay un cuestionamiento o autocuestionamiento, no hay ningún afán tal vez filosófico o que trate de explorar su psicología, ¿no? El patrón entonces no es reflexiva. B, festiva. No hay intención, creo, ahí de divertirse, ¿no? No hay una diversión implícita ahí. Lo que sí hay es que, de alguna u otra forma, se ha marcado la frontera entre la vida del patrón y la forma de vida de los afrodescendientes esclavos. Y lo que está haciendo este patrón con esa expresión es humillarlos, pues, humillarlos. O sea, decirles, pues, gracias a mí ustedes tienen algo, porque antes, cuando yo no estaba en sus vidas, no tenían absolutamente nada. Entonces, nos quedan, pues, C o E. Persuasiva, no quiere el patrón no quiere convencer, porque esa sería una función o intención persuasiva, convencer. Nos queda solamente la alternativa E, sarcástica, ¿no? Y efectivamente, pues con esta expresión tiene él la intención de zaherir virulentamente a los esclavos, con virulencia. ¿Qué es zaherir, profe? Zaherir pues se relaciona con el daño que se le hace a alguien, ¿no? Es un daño, puede ser un daño físico o puede ser un daño psicológico. ¿Ya? La clave correcta es Elena. Número 3. En la caricatura, la expresión no tenían nada, ahora tienen trabajo, casa y comida, revela un trasfondo esclavista, pues a todas luces. La alternativa correcta es casa. En la pregunta 4,
se deduce del texto que la importación de esclavos negros en España, A, se hallaba comprendida desde el siglo XV hasta el siglo XVI, falso, ¿no? En España se desarrolló pues desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. B, estuvo legalmente respaldada por el monarca europeo, quien respaldaba la esclavitud de los negros o de los afrodescendientes que se llevaban a España o a territorios españoles. No fue el monarca europeo, no avalaba ello. El que avalaba era el monarca africano, pues el rey africano, como se menciona en la lectura. Entonces descartamos Barco porque es incoherente. C, la importación de esclavos negros en España le fue propicia para incrementar sus ganancias en la agricultura. École, esta es la clave correcta, estudiantes. Esta mano de obra no calificada que utilizó el método del esclavismo a la población afrodescendiente, pues generó riqueza. Generó riqueza. Esa es la clave correcta, ya encontramos la clave correcta y como estamos ya en evaluación en el examen, seguimos a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Número 5. ¿Es posible deducir del texto que la legalidad de la esclavitud de negros, A, permitía al español suministrar de esclavos al continente africano? ¿Permitía al español suministrar de esclavos al continente africano? Es una respuesta incoherente porque era al revés, ¿no? Era al revés la realidad. Dejamos de lado A. B. La legalidad de la esclavitud de negros se ejercía con el respaldo constitucional en varios países europeos. El tema del respaldo constitucional escapa ya a la temática desarrollada en la lectura, entonces descartamos Barco. C. La legalidad de la esclavitud de negros fue siempre aceptada y ejercida sin ningún tipo de cuestionamiento. Este es un razonamiento incoherente porque hubo voces, sí, aisladas voces, que no fueron constantes o consecuentes, pero hubo. Entonces Casa no responde. Entre D o E, la clave correcta es enano. Número 6. Según la caricatura, resulta incompatible aseverar que los esclavos ¿carecían de remuneración? Efectivamente, pues míralos encadenados, no pueden escapar. ¿Para qué el patrón les va a entregar una remuneración? No, a ellos les resultaba inane asignarles un emolumento por el trabajo realizado. El patrón pues no los estipendiaba simplemente. B. ¿Eran despojados de su libertad? Efectivamente. Están encadenados, no son seres manumisos, entonces es compatible. A y B son compatibles. C. Se sienten sometidos y vulnerables en esa situación de andrajosidad, de encadenamiento, obviamente que son seres sometidos y vulnerables. D. Solo eran objetos de producción. Para ello servían los esclavos afrodescendientes para producir en los campos de cultivo de caña y generar riqueza de esa forma. Entonces la clave correcta allí es Elena, conservaban su libre albedrío. El libre albedrío significa hacer lo que uno quiere y los esclavos no tenían esa oportunidad. La última pregunta, la 7, de extrapolación. Si a principios del siglo XVI la mayor fuente de riqueza proveniente de las colonias españoles en América hubiese procedido del oro, entonces, A, sería muy probable que el esclavismo no se hubiese cristalizado. Hay que tener cuidado con esta alternativa porque es muy general. El esclavismo hubiera tenido razón de ser porque en el siglo XV la esclavitud era común. ¿Ya? No te dejes engañar. Entonces descartamos A. B. Los cultivos de caña de azúcar habrían incrementado su rentabilidad. Falso, porque lo que generaba riquezas en esa situación posible, en esa extrapolación, ya no es la caña de azúcar, sino el oro. Por esa razón, no tiene nada que ver esa respuesta B con el razonamiento de extrapolación.
La clave correcta está entre C, D o E y esta es casa, la clave correcta. España habría prescindido de la compra de los esclavos africanos. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. De repente hubiera trabajado con, los mismos españoles se hubieran empleado en las minas o hubieran echado mano de los indígenas que encontraron en las tierras americanas y posiblemente se haya prescindido, se hubiese prescindido de comprar esclavos africanos. En la 7, casa es la clave correcta. Estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta 11ª semana en el que hemos conocido al texto con imagen, al texto discontinuo. Espero que hayan aprendido y nos vemos en otra oportunidad.